todo indica de que Él ha dotado a la iglesia de todas las armas y herramientas necesarias para librar las batallas contra el enemigo, que en este caso está definido, que es Satanás y sus demonios acá en la tierra, acá en la tierra. Y el viejo Es decir, nuevo hombre, ¿ah? el viejo nuevo hombre. O sea, él también hay que luchar contra Bueno, contra dice, sí acá mismo y contra el viejo hombre. dice Rosemary que la batalla no solamente es un plano externo, sino también el plano interno de cada uno de nosotros. Está en lo cierto, ¿eh? Esas batallas internas, en la batalla de los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, repito el concepto, ya Dios, desde hace rato, desde Pentecostés para acá, Él ha dotado a la iglesia del Señor de todas las armas y herramientas necesarias para luchar todas las batallas contra el enemigo nuestro, Satanás y sus demonios. Hace unos días estuvimos tocando algo que tenía que ver con esa declaración del apóstol Pedro, que cuando él confesó que él era el Mesías, el Señor le dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. Ahí hay confrontación, ahí hay lucha, en esas palabras de Jesús. Quiere decir, hay guerras continuas, permanentes, arrecian unas veces más que otras, pero que la idea que el Señor Jesús nos quiere dar es que aunque nos toque luchar y fuerte y duro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo un amén porque amén. Para mí eso indica que hay victoria. Como dice, como suele cantar esa canción, decir esa canción, hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en Jesús. Amén. Hay victoria. Amén. Yo no escuché ningún amén, pero bueno, me conformo con que me estén viendo. Entonces, tenemos muchas garantías de victoria en esto de la armadura. ¿Se acuerdan la palabra que usó Marcelo? La palabra griega, porque es bueno aprender esas palabritas que nos ayudan a veces para tenerlas en la memoria, que nos ayudan cuando nos acordamos de algo, de una escritura, de una palabra. ¿Se acuerda la palabra que usó Marcelo para definir la armadura de Dios? Panoplia. Panoplia. Armadura completa. Armadura completa, griego. Es una palabra griega que es una palabra que significa. Vamos ahorita más adelante vamos a volver a recabar un poquito en esto de las panoplias, de las dos panoplias, no una, sino dos panoplias. Marcelo habló más concretamente de la nuestra, pero hay otra panoplia que vamos a mirar un poquito más tardecito. Cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 17, él ora por los discípulos, él hizo una oración y dijo estas palabras, no te ruego, eso creo que está en el verso 20, sí, creo que Juan 17, verso 20, el 15 y el 20, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí nos está dando un indicio de que íbamos a tener batallas, íbamos a tener guerra. Pero el Señor dijo, oró al Padre para que cual fuere la clase de batalla, el Señor nos garantizaría respaldo y protección. Así que no tenga miedo. Alguien dirá que estos son los tiempos de las batallas. No, desde que usted nació, sin ser consciente, ya usted nació como un hermano decía, creo que era el hermano Ángel Negro, desde Argentina, alguna vez le leí algo y él decía, cuando ya nosotros nacimos fue en el medio de un campo de batalla. Lo único que nos corresponde a nosotros es decidir de qué lado o de qué ejército nos vamos a adherir. O sea, eso es lo que nos corresponde en esta. Pero ya nacimos.
Una batalla que algunos dicen es una batalla cósmica, que cuando aún todavía no había habido tierra ni cielo, ya se venía librando a nivel espiritual, de Satanás y sus demonios, cuando ocurre la rebelión de Satanás y la tercera parte de los ángeles. Cuando nosotros vamos al huerto y nacemos en el huerto, ahí aparece el enemigo a, a, a incrementar la batalla, trasladarla a nuestro plano, al plano nuestro, al plano humano, para hacernos caer como él cayó. Entonces, la batalla es permanente, es continua. Entonces, el Señor está orando y él dice, Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. En ese sentido, es bueno decir que, como decir, Marcelo usa esta palabra, sonamos, nos tocó acá. El Señor no nos quiere sacar de acá todavía. Nos tocó librar esas batallas acá. El verso 20 del mismo Juan 17 dice, mas no ruego solamente por esto. Observe bien cómo el Señor proféticamente se trasladó a nosotros, a este tiempo hasta la segunda venida. Dice, mas no ruego solamente por esto, Juan 17, 20. Yo sí le voy a rogar por favor a los muchachos que nos ayuden muy bien en esto. Versión Reina Valera puede ser. El 15 y el 20, vamos a leernos ahí en la palabra. Estamos hablando de, esto es guerra espiritual, algunos no lo ven de esa manera, pero esto es guerra espiritual porque estamos descubriendo al enemigo, estamos descubriendo cómo enfrentarlo y estamos descubriendo en qué basamos nosotros nuestras batallas y nuestras victorias. El 15, ¿quién? ¿Cristian? Sí. Brian dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí ya el Señor nos está guardando, ¿no? Esa oración todavía nos cubre. Y el verso 20, un poquitico más adelante, dice el Señor, pero no solamente te ruego por este grupito que yo tengo aquí al lado, estos discípulos míos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Mire que el Señor ya estaba trasladándose a nosotros, ya nos estaba cubriendo incluso a nosotros antes de nacer. Porque él le está diciendo, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, yo soy uno y tú también creo. ¿Mm? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, dice, eh, no importa cuán negra y cuán hostil ni cruel sean las batallas que nos toque librar contra las fuerzas del mal y de las tinieblas. Es decir, no importa la intensidad, la cruel. A veces arrecian, a veces hay tiempos como de quietud y todo eso, pero en esos tiempos de quietud lo que se está gestando es algo que puede ser incluso peor que lo anterior. En nuestra guerra espiritual normalmente es así. Hay de los que no tienen guerras espirituales. Hay. O no están luchando o se resignaron, porque pues a veces algunos le dicen, no, eso de guerra espiritual y del diablo, pues eso a mí ni me lo nombre. Eso no va conmigo. Bueno, si usted es soldado de Jesucristo, está hecho para luchar. Está hecho para guerrear, no importa contra quién ni en qué circunstancia. Usted es un soldado, repito, de Jesucristo. Entonces, no importa cuán negra sea ni cuán intensa sea la batalla, de todas maneras, Jesús ya nos garantizó victoria y seguridad. Ya nos lo garantizó. Yo lo que tengo es que luchar. La historia del pueblo de Israel nos enseña espiritualmente también esto. Porque ellos, por ejemplo, el Señor les prometió la tierra, pero la tierra no estaba vacía, la tierra estaba ocupada. Y si ellos querían poseer esa tierra, tenían que luchar, tenían que poseerla, tenían que enfrentar al enemigo muchas veces numeroso, hostil, y lo único que teníamos que garantizar o tenemos que garantizar es el respaldo de Dios en nuestras vidas para así de esa manera garantizar también la victoria. En donde hay pecado, donde hay inmundicia, no hay ninguna garantía de ganar, sino de perder.
Y me estoy recordando lo primero que ocurrió después de Jericó, cuando el pueblo de Israel trató de conquistar Jai, que era un grupo de cananeos muy pequeña, tanto que la recomendación de los líderes del pueblo era que no vaya todo el pueblo porque que resulta que esos son poquitos y yo creo que con unos 1.000 o 2.000 los acabamos. Y resulta que salieron derrotados. ¿Y cuál fue el problema? Acán. ¿Se acuerdan de Acán? El pecado de Acán. Entonces, nosotros sí tenemos garantizada la victoria, nosotros sí tenemos garantizada luchar contra el enemigo y vencer, pero el pecado hace que el que prevalezca sea el enemigo. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, eso nos llama a la santidad, nos llama a mantenernos en ese terreno en donde estamos seguros, donde Cristo nos guarda, que es ese terreno que yo le llamo el terreno de la santidad. Ahora, si nosotros libramos las batallas, como dijo Heriberto, ahora no como digo yo, sino como dijo Heriberto, con la armadura completa puesta y con los pies firmes en el terreno de la santidad, la batalla promete ser cruel, pero saldremos adelante, victoriosos. No importa si toque abrir el Mar Rojo, el río Jordán, no importa si toca parar el sol y la luna, si acuerdan la historia de Israel, lo que el Señor ha hecho y hizo por su pueblo, será exactamente lo mismo, no importa si tiene que liquidar, en el caso de Josafat, 185.000 enemigos, el Señor lo hará en una noche, si tiene que tirarlos los unos contra los otros, que se maten entre ellos, todo eso hará el Señor por su pueblo, por sus intereses, cuando nosotros nos mantenemos agarraditos de la mano del Señor en el terreno de la santidad, con las armas, con la armadura puesta como el Señor lo ha dispuesto. Eh, ¿En qué fundamentamos nosotros? Porque pues para que no terminen siendo unas palabras de positivismo y de buena vibra, como dicen algunos, ¿en qué fundamentamos nosotros nuestra victoria? Eso yo creo que ustedes lo saben de memoria. ¿En qué? ¿O en quién? Yo creo que alguno me lo podría decir de ustedes. Yo seguro que cualquiera de ustedes lo sabe. Abra el micrófono. En el Señor Jesucristo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mi hermano. Ahí está fundamentado todo esto. La garantía de seguir victoriosos es confiando en la victoria en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, toda la obra completa hasta la resurrección. ¿Sí? Allí es que nosotros nos agarramos, nos aferramos o fundamentamos nuestra victoria. Y esta es la victoria, vuestra fe. ¿Vuestra fe en qué o en quién? Entonces, hermanos, esto no es positivismo, esto es realidad, esto es lo que el Señor en su palabra nos ha prometido, es lo que hemos aprendido a lo largo de toda la historia de la iglesia y de la nación de Israel desde Abraham para acá. Victoria, 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 hasta que todo llegue a la consumación final, cuando el Señor vuelva. Ahí lo tiene usted escrito en Apocalipsis 19, que Él viene con sus ejércitos. Oiga bien, acuérdense que ya la iglesia ha ido a formar parte de ese ejército celestial, vestido de lino limpio y resplandeciente, lino finísimo. Entonces, ahí es donde se va a concretar ya todo. Ya el Señor en la cruz del Calvario hizo algo, hizo algo muy importante, muy valioso para nosotros, y lo va a terminar en la segunda venida. Él, mientras tanto, mientras Él viene, entonces a nosotros nos toca tener la espada en la mano con la indumentaria completa y seguir completando la obra de establecer el reino de Dios en la tierra. Porque acá es donde se necesita el reino de Dios, ¿lo sabía? Un apunte ahí, Arturo, A es ver, mi que hermano, dígale, a ver, dígale. sí, cuando habla de la indumentaria completa, Sí, es importante que tengamos toda esa indumentaria completa,
porque si por decir hace falta el casco, entonces ese es el espacio que va a usar el enemigo para noquearme, ¿no? Sí, llamémoslo así. Tiene que estar toda la indumentaria completa. Sí. No puede faltar nada porque ahí donde haga falta el cinturón o el casco, ahí precisamente es donde va a atacar el enemigo y nos va a derrumbar. Claro. Muy bien, muy bien. Te corrijo, no se dice casco, se dice casco. Mano, por favor, aprenda como dijo Marcelo, el griego antiguo, hermano, el griego antiguo. Ahora, no, gracias, Ferney, estamos en lo cierto. Y yo creo que eso es algo que creo yo que el Espíritu Santo nos está insistiendo hoy desde que comenzamos. Tengamos cuidado con mantenernos con la indumentaria completa. Eso el Señor nos lo está diciendo en esta mañana desde hace rato una y otra vez, a través de la intervención de ustedes, lo que nos dijo Marcelo y lo que yo estoy también aportando hoy. Discípulo, acuérdense que discípulo es sinónimo de soldado. A veces nosotros no logramos esa relación, pero es, usted es, cada miembro de la iglesia es un soldado de Jesucristo. Eso se lo decía también el apóstol Pablo a Timoteo, que un soldado que se enfila en los ejércitos de Dios, en la iglesia, dice que no se enreda en las cosas del mundo por fin de agradar a aquel que lo llamó a formar parte de su ejército, en este caso el Señor Jesús. Entonces, repito, discípulo es sinónimo de soldado. Y soldado significa, es sinónimo también de guerra, de armas, de milicia. Es que todos los términos que utiliza el apóstol Pablo cuando él dice que las armas de nuestra milicia no son, todos son términos militares, son términos que tienen que ver con confrontación, con guerra, con estrategia, con lucha, con pelea, con derrotas o con victoria, dependiendo, repito, como si el terreno de la santidad está menoscabado, vamos a tener problemas con el Señor. Hay un detalle muy importante que lo descubrí mirando cómo se forma un ejército en Israel, aún en la actualidad, desde siempre y en la actualidad. Resulta que el ejército de Israel o las personas israelitas tienen una característica que muchas naciones no tienen, de pronto como la nuestra, aunque nosotros vivimos en un estado permanente de guerra y en ese sentido hay que decir que, por ejemplo, el ejército de Colombia es uno de los ejércitos mejor preparados del mundo a la par con el ejército de Israel, de Estados Unidos y con todos ellos, precisamente porque se ha mantenido mucho tiempo en este conflicto eterno, que dicen que viene de 60 años, pero eso va mucho más atrás. Entonces, lo curioso de un israelita es que un israelita, desde que nace casi, cuando cumple cierta edad, el israelita tiene que ir a presentarse a prestar el servicio militar. ¿Me entiende usted? Entonces, cada israelita, desde el momento en que ya es preparado militarmente hablando, eh, eh, presta el servicio militar tanto tiempo en ciertos lugares, en los comandos y todo, pero cada tiempo, después que termina ese proceso, cada tiempo, cada israelita, sea hombre o mujer, tiene que presentarse en los regimientos militares para recibir un reentrenamiento y para recibir toda esa capacidad para que el soldado israelita sea un soldado permanente hasta casi que toda su vida. Incluso en la misma ley hebrea existe esta norma, que un israelita tiene que presentarse regularmente en un regimiento militar hasta los 55 años de vida. O sea, ¿qué trato de decir? Que un soldado israelita es un soldado activo toda la vida. Y eso espiritualmente también tiene un significado. Usted y yo, como soldados de Jesucristo, desde el día en que nos enfilamos en su ejército,
somos soldados activos del reino de Dios en la tierra. No sé si usted lo había escuchado, lo había sentido, lo había revelado de esa manera. Usted tiene que luchar todos los días. Usted es soldado. Esa viejita canción que dice, soldado soy de Jesús. Eso es real, eso es verdad. Así como el israelita tiene que presentarse, tiene que tener esa mentalidad de soldado activo de Jesucristo, desde que nació como israelita hasta casi que se muere, esa es la condición de la iglesia, del pueblo de Dios. Ellos lo son, nosotros también, soldados activos en la batalla de Dios contra el enemigo. En el caso particular mío, yo cuando terminé el bachillerato me presenté para el servicio militar, año 77. Eso fue el siglo pasado, hermano. Yo me presenté incluso de voluntario. Bueno, no califiqué, no me necesitaron en ese momento. Me dieron mi libreta militar de segunda. Oiga bien, de pronto alguno de ustedes ya presentó el servicio militar de primera. Y a mí me causó curiosidad una anotación que aparece en la libreta militar de Colombia para un soldado de segunda como yo. Y dice, en caso de que en Colombia se presente un estado de guerra, usted debe presentarse en el regimiento militar más cercano para recibir indicaciones. Oiga bien, y soy soldado de segunda. ¿Qué indica eso? Que soy apto y tengo la obligación de que en un estado de guerra circunstancial, bueno, Venezuela dice que cada rato nos va a mandar bombas atómicas, cada rato nos viven amenazando. Bueno, ¿qué tiene que hacer el ejército de Colombia? Pues prepararse más, perpetrarse mejor, luchar, etcétera. Pero en la libreta militar mía de Colombia dice que yo tengo que ser un soldado disponible para defender la patria en un estado de guerra. Ahora, ¿qué queda para nosotros como cristianos y como soldados de Jesucristo? Debemos estar dispuestos siempre para estar yendo al frente de batalla. Yo quiero resaltar esto, por lo que decía de pronto al principio, que hay cristianos que cuando les hablan de guerra espiritual, creen que tienen que ir a una reunión y que reprenda demonios para arriba y reprenda demonios para abajo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una parte de la guerra. Pero usted en su trabajo, en su casa, en su hogar, en su mundo interior, en su mente, esas batallas internas, eso significa guerra. ¿Y guerra contra quién? Contra las fuerzas del enemigo. Por eso, en la definición de todas estos elementos que conforman la indumentaria del soldado, hablábamos de los pensamientos, en el área de los pensamientos, en el área de los sentimientos, en el área de las emociones, allí es donde tenemos esa batalla continua y permanente. Y bueno, y a veces es más externa, pero la batalla está. Arturo, quiero pedirte un poquito la palabra. A ver, hermano. Los que hemos tenido prácticamente la condición de ser prácticamente soldados del ejército de Colombia, prácticamente de primera línea, como he sido yo prácticamente, le quiero decir una cosa. Cuando hablamos de la armadura, cuando el ejército lo llama a uno en este momento, no lo va a poner de una vez la armadura del casco ni la valla, no, lo adiestra para esa condición, lo adecua seguramente, y luego después de que ya ha aprendido con los ejercicios, con todas las cosas allá, entonces sí comienza a echarlo en el simulacro de una guerra y estas cosas allá, ¿no? Para que realmente sea esta cosa. Cuando David enfrentó a Goliat, no pudo con las armas prácticamente que le decía Saúl, le quedaban desastrosamente mal porque eran pesadas, absolutas y obsoletas para ese sentido.
él utilizó fue las armas de Dios. Lo que tú estás diciendo son las armaduras de Dios las que podemos nosotros lograr estas cosas allá, ¿no? Eso Claro. es lo que quiero decir. Y segundo, cuando nosotros desde la primera línea tenemos esa condición, primera línea hasta tal fe, hasta tal edad, ¿no? Después de dar esa edad a la segunda línea, o sea, tenemos una responsabilidad inmediata, no solamente de la primera, sino a la segunda línea. Y luego viene a la tercera línea, que es la que tú decías, hasta los 54 o 55 años allá, ¿no? Pero nuestra condición de soldados de Dios no termina en el 54 años, sino toda la eternidad. Toda la vida. Alabado sea tu nombre, gracias, Señor. Sí, gracias, Eric. Toda la vida, dura toda la vida, correcto. Ahora, esto lo digo porque se lo escuché decir a un hermano que yo aprecio, ya murió, aprecio sus mensajes, el hermano Adrian Rogers. Adrian Rogers, antier estaba escuchando un mensaje de él por ahí en la radio, se me cruzó. Y pues como venía meditando en este tema del tema que Marcelo estuvo abordando muy bien, y el tema de la armadura y la guerra espiritual y todo esto, y de pronto el hermano Adrian Roger dijo, a ver, Dios nos ha dotado de armadura, no de alas, ¿sí? Y yo paré las antenas porque me llamó la atención ese detalle, porque hay cristianos que creen que parte de la armadura son las alas. ¿Y en qué sentido? Simplemente quieren volar al cielo, ¿sí? Esto está tan feo, está tan horrible, la batalla está tan terrible que yo me quiero ir para el cielo. Entonces el Señor no está en el plan, y eso es bueno que la iglesia lo entienda ahora, y más cuando nos acercamos a los tiempos del fin. El Señor no nos va a dar alas, nunca nos va a dar alas. Como dijo Jesús allá en Juan 17 que acabamos de leer, el Señor dijo, acá luche, pero yo los voy a guardar. Eso sí no lo garantizó Él. Entonces, los cristianos tienen que olvidarse que parte de la indumentaria son las alas. Eso se lo inventó, se lo han inventado los que se las pasan de victoria en victoria, o sea, nunca, ¿sí? Han interpretado mal la victoria de Jesús y la nuestra. Hay que desenfundar la espada. Hay que estar con la espada en la mano, luchando continuamente. Entonces, no espere que el Señor le provea alas para escapar de este mundo porque la cosa se está poniendo fea. No, Él con su ejército y nosotros como parte de Él tenemos que seguir luchando. Y pues bueno, en una guerra que hay muertos, hay muertos, hay heridos, hay dislocados, algunos terminan locos, pero el soldado loco es peligroso. El soldado loco es peligroso. Y el soldado loco es aquel que cree que tiene alas. ¿Entiende usted? Porque ese está fuera de foco. Ese no, las alas no forman parte de la indumentaria de guerra que Dios nos ha dotado. No forman parte. Entonces, pues bueno, estos son los que más, yo creo en el rapto, yo creo en el arrebatamiento, pero estos son de los que viven hablando permanentemente, es porque quieren salir rapidito de la tierra, pues que esto se va a quemar, hermano, y ya diluvio no va a haber, pero esto se va a echar por candela, esto se va a quemar. Entonces, esa mentalidad escapista, que es la excusa para no luchar, en la práctica los mantiene en derrota. Los cobardes entran en la categoría de los cobardes, es cierto. Entran en la categoría de los cobardes. A mí me inspira mucho, por ejemplo, un hombre que también está ahí en el Antiguo Testamento, que es Caleb. Y lo digo de esta manera coloquial, el viejito Caleb tenía 85 años. Y había librado junto con Josué todas las batallas en Canaán para lograr la conquista de la tierra.
y había visto victorias y derrotas del pueblo de Israel en esa batalla, en esas batallas crueles contra el enemigo. Y él no había recibido su parte de la herencia que Dios le prometió desde antes. Y él se presentó ante Josué, el viejito de 85 años, y le dijo a Josué, aquí estoy, 85 años. Y le hizo recordar algunas cosas, porque él fue uno de los espías que salieron de allá cuando salían de Egipto a reconocer la tierra. Y le dijo, aquí estoy tan fuerte como hace 40 y pico de años, hermano. Listo para batallar contra lo que sea y contra quien sea. Y le pidió a Josué que lo dejara ir a luchar contra una parte de los cananeos que estaba en esa zona de arriba de la zona de Judá. Habría que leer la historia para recordar los detalles. Y ahí había gigantes todavía. Y este hombre dijo, si Dios está con nosotros, esas palabras son de él, nosotros los comeremos como pan calientico, hermano, nosotros no los comeremos. Entonces uno ve a un hombre, porque algunos creen que hay que luchar solamente en ciertas épocas de la vida o de los años. No, no, no. Hasta la muerte este hombre dijo, no importa quién esté allí, entréganos ese monte que nosotros iremos y lo conquistaremos, ¿no, hermano? Eso es un hombre de fe. Ese sí es un hombre de fe. O sea, esa es la persona que vive embestida con esa mentalidad de reino, de soldado, de hombre que no se amilana frente a las batallas ni frente a las dificultades, sino que va y dice, yo en el nombre del Señor yo voy, porque el Señor también les había dicho, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestra, esa era una promesa. Y él iba con esa mentalidad de reino y consciente de ser un soldado de Jesucristo a conquistar aún a los gigantes que hubiere en esa zona de ese monte que le correspondió como heredad. Entonces, llenarnos de nosotros de esa actitud y de ese pensamiento es lo que nos hace a nosotros soldados de verdad y vencedores también. Y con fe para creerle a Dios de que, como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, desparrama, desperdicia. Ahí lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús cuando lo estaban acusando de que él echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Entonces, esto es muy importante. Otro hermano muy conocido por mí, porque me gusta sus escritos, que yo lo he mencionado mucho, Dennis Peacock, él dijo, mientras nosotros estamos demasiado ocupados en irnos al cielo, el Señor sigue insistiendo en la tierra. Este también tiene visión de reino. Repito, mientras los escapistas, como él le llama, yo quiero irme para el cielo, yo quiero irme para el cielo, el rapto, el arrebatamiento, esto está muy maluco acá, muy feo. Entonces dice, mientras estos quieren irse, el Señor sigue insistiendo en la tierra. Y ese insistir en la tierra tiene que ver hasta la segunda venida. Y repito, yo creo en el rapto y en el arrebatamiento. Puede ocurrir de hoy en adelante cualquier día. Así que a luchar, hermanos, a prepararnos más, porque lo que sí tenemos de garantía es que la guerra va a arreciar cada día más, porque Satanás sabe, y hay que decírselo duro en la cara, que le queda poco tiempo. Él lo sabe. Por eso arrecia para engañar a los más que pueda y para que se vayan al infierno los más que quieran y que puedan. Porque sabe que le queda poco tiempo. Y que ese tiempo está determinado por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, también digamos, perdón que le interrumpa, digamos, el caso de David. David no era de edad, era joven y bien joven y salió a enfrentar a Goliat.
Pero él sí había sido adiestrado para matar el oso y el león. Pero Claro, joven también quiere decir que joven también podemos luchar contra el enemigo. O claro, sea, ser joven, no solo Caleb por la edad, sino que también joven. La claro. historia de David inspira muchísimo por lo joven, por lo valiente Por lo y pues esforzado. parece, Sí, es cierto. Gracias, mi hermano Ferney. Es que ese detalle, alguien tituló la batalla de David con Goliat, la batalla de los dioses, porque ahí están los dos planos de la forma de cómo un hijo de Dios, un soldado de Jesucristo, libra las batallas. Eh, Goliat era un tanque de guerra, sí, era un cascabel de esos. Goliat era un tanque de guerra, era una cosa enorme que el resto de los israelitas le tenían miedo. ¿Se acuerdan la historia? Se escondían en las peñas y en los donde pudiesen, porque este hombre era una amenaza real. Además, durante 40 días salió a retar a la nación de Israel. A ver, póngame un hombre, a ver, póngame uno en su estilo, en su forma de lucha, carnal, es decir, una máquina de guerra, de muerte. Esa era la forma como este hombre fue preparado. Pero David sabía luchar de las dos maneras. Goliat no, aunque él invocó sus dioses y maldijo además. Pero cuando David lo va a enfrentar con la seguridad de que tenía el respaldo de Dios y con las armas que Dios le había dado y con las que él estaba acostumbrado a luchar, no fue que David, en el momento en que Goliat comenzó a confrontar al pueblo de Israel, empezó a orar y a clamar al Señor, a ver, Señor, ¿qué hago? Porque aquí tenemos el agua al cuello, esta máquina de guerra nos va a aplastar. No, 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 no. David no era así. Hay cristianos así, pero David no lo era. David ya venía ejercitado en esa forma de guerra espiritual, porque cuando David confronta a Goliat y le dice, ah, aquí está la parte espiritual, le dijo, tú vienes a mí con jabalina y lanza a luchar como loche todo el mundo, los de la primera línea, pero de los otros. Entonces, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has ofendido, y por eso yo tengo la seguridad de que no voy a fallar la piedra, que te voy a tirar al piso, te voy a cortar la cabeza y te la voy a arrancar. Pero ¿dónde tenía depositado David su confianza? En él mismo, si era un enano en comparación al otro. No era lo natural. Él sabía que tenía respaldo de Dios y con esa fe y con esa confianza, él fue contra el filisteo y lo venció. Yo digo que ahí tenemos un ejemplo, y muchos hombres, usted, por ejemplo, los muchachos allá en Babilonia, bueno, Sadrán, Mesad y Abednego, Azarías, Misael y el otro, ellos también estaban convencidos de que aún metidos en el horno de fuego, ellos no sabían que iba a aparecer ese cuarto varón, ellos no lo sabían que les iba a aparecer, pero no desistieron en su confianza en Dios. Y le dijeron a Nabucodonosor y a todo su ejército y su imperio, bueno, aquí hay un dilema. Ustedes nos quieren echar en el horno de fuego, listo. Y si Dios quiere librarnos, listo. Y si no, oleremos a chamuscado y todo lo que ustedes quieran, pero no vamos a servir al Dios de Babilonia. Y ganaron, y ganaron. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios. Nosotros ahora en la victoria de Jesús. Y dijeron, Satanás, ¿sabes qué? Tú no puedes conmigo. Tú no puedes con la iglesia. Cuando te toque orar por tus hermanos y por la iglesia del Señor en Colombia y en el mundo y en el Edén o en Bogotá o en lo que tú quieras, hay que decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes contra el ejército de Dios. Jamás podrás. Y hay que decírselo. Entonces, esto es importante para nosotros en nuestra batalla diaria. ¿Eh? Romanos 13:12 dice el apóstol Pablo, Romanos 13:12, la noche está avanzada
y se acerca el día. Algunos le llaman el día del Señor. Desechemos pues, ahí lo van a colocar porque tiene algo interesante ese versículo, el verso 12, 13, 12. Dije Romanos, sí. Sí, Romanos. Romanos 13, 12. El apóstol Pablo, que era un estratega, él era un estratega impresionante, dice. Ahí está, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ah, esto está que se acaba, mi hermano, faltan 5 para las 12. Desechemos pues las obras de las tinieblas, luchando, y vistámonos las armas de la luz. Ah, vestiduras blancas, lino fino, limpio y resplandeciente, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está Pablo diciéndonos la armadura, ahí nos está hablando de la armadura. ¿Usted nunca ha visto un ejército o un ángel vestido de como la armadura romana que describió el apóstol Pablo? No, usted nunca lo va a encontrar de esa manera. Siempre que los ángeles y los ejércitos celestiales aparecieron acá en la tierra, siempre eran así, con una espada desenvainada. Acuérdese de David en la era de Ornán Jebuseo, acuérdese de Josué. Estos varones aparecían con su indumentaria, pero celestial. Y a nosotros el Señor nos dice que las vestiduras nuestras, la indumentaria nuestra de guerra, son el lino limpio. Esa es las armaduras, esa es la vestidura de los santos. Entonces, para ir ya tratando de darle un poco de conclusión a estas reflexiones de hoy sobre cómo libramos nuestras batallas, con qué contamos, con qué armas contamos, con qué respaldo tenemos. Dice, es bueno decir que Jesús en la cruz, y ¿sabe qué? Satanás, se lo voy a decir a él, no a ustedes, a Satanás. ¿Sabe qué? Satanás, Jesús en la cruz te dio un golpe mortal en la cabeza. Amén. ¿Mm? Amén. Si me puedes oír, te lo digo. Te dio Jesús en la cruz un golpe mortal en la cabeza y te ha entregado vencido a la iglesia. Amén. Esa es la condición de nuestro enemigo hoy. Pero es bueno aclarar algo, porque hay cristianos que no son conscientes de eso. Jesús nos entregó a Satanás, a la iglesia, debajo de sus pies, lo entregó herido de muerte, pero no muerto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Por eso es que él no está muerto y todavía tiene cierta forma para seguir haciendo la guerra. Por eso no le va a durar toda la vida. ¿Sabe hasta cuándo le va a durar? Hasta que el Señor vuelva en las nubes del cielo. Bueno, se va a dar todo esto de Armagedón, los ataques contra Israel, la construcción del templo, todo eso se va a dar. Las pestes, como la que supuestamente hay en el mundo, pandemias, hambres, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra, sediciones. Las estrellas retraerán su resplandor y caerán del cielo. Maremotos, tsunamis, insolaciones, que el agua se va a poner amarga y todo eso se va a cumplir. Pero eso es la concreción final del conflicto ese que comenzó allá cósmico y que va a terminar aquí también de la manera cósmica, porque los ejércitos celestiales van a venir junto con la iglesia a terminar de completar la obra de entonces apresar a la Trinidad diabólica. Eso ya está ahí más que claro en Apocalipsis, y el Señor va a tomar cuenta ya de este enemigo que sigue pataleando, que todavía no sigue formando problemas con sus demonios,
y que los cielos van a ser limpios, por eso va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, donde dice Juan, morará la justicia, solamente el reino de Dios. Por eso tiene un límite, pero mientras eso se cumple, ¿qué nos corresponde a nosotros? Luchar, luchar y luchar. Trabajar, trabajar y trabajar. Armarnos, armarnos, armarnos. Buscar al Señor, buscar al Señor, buscar al Señor. Vivir en santidad, vivir en santidad, vivir en santidad. Y así de esa manera vamos a obtener esa victoria. Esa victoria va a ser nuestra. La victoria de Cristo es nuestra. Yo me apropié por la fe cuando fui a las aguas del bautismo y me arrepentí y le pedí perdón y me hice soldado de Jesucristo. Yo hice mía la victoria. Por eso es que hoy le puedo decir a Satanás, ¿sabe qué, Satanás? No puedes. Tú quieres, pero no puedes. Porque yo en el nombre de Jesús, y ahí está la forma de lucha, Jesús me dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre será hecho. Entonces eso quiere decir que no es solamente para pedir cosas, sino también para luchar contra ese enemigo que nosotros tenemos. Entonces Jesús en la cruz le dio a Satanás un golpe mortal en la cabeza y nos los entregó vencido a la iglesia debajo de nuestros pies. O sea que la condición de Satanás ahora, hoy, en este momento, es el de vencido por Cristo en la cruz, y perdóname la expresión castiza y costeña, pero lo quiero hacer así de esa manera para que nos demos cuenta, y con el pie en el pescuezo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene pies, y esos pies el Señor en la cruz, allá en la cruz nos los entregó vencido, y que la iglesia le colocase el pie sobre el pescuezo hasta que Él venga por segunda vez a terminar lo que ya está determinado. Entonces, si Satanás está haciendo lo que está haciendo, porque la iglesia le levantó el pie del pescuezo, eso no es culpa de Dios. Eso es culpa de nuestra ignorancia y de nuestra irresponsabilidad. Pero así fue que el Señor dijo que lo tendríamos que tener hasta la segunda venida. Que patalee lo que quiera. ¿Sí? Y repito, no lo entregó muerto, lo entregó herido de muerte, que eso es distinto. Entonces, luchar manteniendo la armadura puesta hasta el golpe final es nuestra responsabilidad. Estaba leyendo también un libro que me gusta mucho, un autor que tiene problemas un poco con el asunto del arrebatamiento, George Warnock. Y él tiene un libro que escribió que se llama ¿Quién eres tú? Y habla de toda esta guerra y de todo esto. Yo lo tomé como referencia. Y él, hablando de las panoplias, de las dos panoplias, él habla de dos panoplias. Él dice, Cristo triunfó en la cruz, Jorge Warnock. Allí le fue arrebatado a Satanás no solamente su poder, dinamis o dunamis en griego, sino también fue privado de su autoridad, eusocia. Son palabras griegas que uno define poder, dinamis o dunamis, y autoridad, exousia. Y la pregunta es, ¿quién le dio a Satanás ese poder y esa autoridad? El hombre en el huerto del Edén. Si Satanás tiene autoridad es porque nosotros se la seguimos dando. Pero ya Cristo se la quitó en la cruz, repito eso. Y dice, sigue diciendo de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo, yo lo tenía por aquí, capítulo 2. Dice, fue despojado en la cruz, Satanás fue despojado de su panoplia, de su autoridad y de su poder, es decir, su armadura completa, que significa panoplia. En la cruz el Señor se la quitó a Satanás. Le quitó su indumentaria de guerra,
porque dice que la Biblia que el apóstol Pablo revela de que Cristo lo despojó. Vamos a ver si lo podemos colocar, hermanos. Colosenses 2, versículos 13 al 15. Porque, hermano, esto es revelador, lo que Pablo nos está revelando aquí, que es la realidad de la iglesia y de Satanás en estos momentos, hasta que Cristo vuelva. Colosenses 2, 13 al 15. Dice desde el 13. Y a vosotros, de ahí para atrás, léalo usted en la casa, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice Pablo, Cristo nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Mire bien. Y mire el 14. Anulando el acta de los decretos. Acuérdense que esa es una palabra griega que es cheroigrafón. Acta es cheroigrafón en griego. Y esa acta, los que han estudiado ahora abogados, por ahí apareció uno, los que estudian abogacía saben qué bien lo que significa un acta, un decreto en contra que nos condena, que nos puede mandar a la cárcel o a la pena de muerte. Y esa acta que había en contra de nosotros, por haber pecado desde allá, desde Adán y Eva hasta Cristo, hasta que nos entregamos a Cristo, esas actas que nos eran contrarias, que había en contra de nosotros, dice el apóstol Pablo, el Señor lo quitó en la cruz de en medio. Ahí lo dice, clavándola en la cruz. Eso fue a dar a la cruz. Y dice el verso 15, mire, para que usted se dé cuenta, hermano, cómo luchar, por qué luchar y con qué realidad luchar. Dice, y despojando a los principados y a los potestades, no en secreto, sino dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, ahí es donde está el fundamento de nuestra victoria, allí. Y él despojó de la panoplia completa. No fue que le quitó la espada, no, le quitó la armadura, lo dejó desnudo. Es más, en algunas versiones de la Biblia que leí, 2 o 3, dice que los exhibió públicamente, dice, los desnudó. Lo desnudó públicamente. Satanás pensó que el desnudado era Cristo. Y ahí públicamente, ahí delante de todo, y lo retaba, si eres el Hijo de Dios. Ese día, como digo yo, todo el infierno, todos los demonios estaban ahí en ese lugar de Jerusalén, en ese día ahí en la cruz, diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. A otro salvó, salve, y él estaba colgado ahí desnudo, porque así era como crucificaban a los condenados, siendo él inocente. Y Satanás pensando que el desnudo era Cristo, pero el que fue desnudado fue él. De manera que Satanás hoy anda como Adán y Eva, cubriéndose de higuera, de hojas de higuera, para pretender decirle al mundo y a la iglesia que él tiene la armadura completa. Yo tengo el poder. ¿Se acuerdan en la tentación? ¿Cómo se le presentó el diablo a Jesús en la tentación? Las 3 veces que lo tentó. Si postrado me adorares. Y le mostró toda la gloria del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo venció Jesús. Escrito está y escrito está. Uno usando mal las escrituras y el otro usándolas bien. Las dos panoplias, casi. Las dos, la guerra. El uno haciendo caer de la voluntad de Dios a Cristo. Y Cristo diciéndole, mi vida nadie me la quita, yo mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y volver, ponerla a la muerte y volverla a tomar otra vez. Entonces, esa es la realidad.
En eso fundamentamos nosotros nuestras guerras y nuestras batallas y nuestra victoria. En que Jesús ya lo desnudó públicamente y los despojó y repartió los despojos. Ahora, Satanás es mentiroso y ladrón. Robar, matar y destruir. Satanás fue desheredado, así como el hombre cuando fue echado del huerto quedó desheredado, muerto y todo. De la misma manera, Satanás no puede darle a nadie nada sino de lo que ha robado, porque es ladrón. Entonces, si ofrece algo a alguien, no es de lo que él pueda o tiene, sino de lo que se ha robado. Porque es ladrón. Jesús lo dijo claro, lo descubrió. Es homicida. Es ladrón, porque el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Entonces, la victoria de Jesús en la cruz es el fundamento esencial para nuestra victoria y para librar nuestras batallas hasta la segunda venida. Entonces, esto de lo que revela el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 2, 13 al 15, dice, esta revelación tiene que ser algo emocionante, revelador para el cristiano, aún para el que todavía no se ha decidido a luchar, porque fueron despojados y desnudados. Ahora, acuérdese, por eso la batalla tiene que continuar. Hágase la pregunta, y este hermano en su libro también lo dice, ¿cuáles son los despojos que el hombre fuerte, más fuerte que ese hombre fuerte, que le quita la panoplia? Uno que tiene panoplia más poderosa, le quita la panoplia a un hombre fuerte. Y le dice que reparte los despojos. ¿Cuáles son los despojos de Satanás? Pues nada más y nada menos que las almas de los hombres, hermano. Por eso es que hay que luchar para arrebatarle esos despojos. Y eso tiene que ver con la predicación del Evangelio. El Evangelio es una herramienta de guerra espiritual para despojar al enemigo de lo que él se cree dueño, que son las almas de los hombres. Por eso es que Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder dinamis de Dios para destrucción de fortaleza, dice en otro lado. Es poder de Dios para salvación a los judíos y al griego, o sea, cualquiera. Eso es interesante que nosotros lo tengamos. Entonces, en esta guerra de panoplias, Jesús también habló, ya esto sí es la parte final, van a ser apenas las menos 20, pero quiero terminar dejando esa idea, esa impresión de la panoplia, de la armadura, de que el hombre fuerte en este momento no es Satanás. Esa mentira toca sacarla de la mentalidad de la iglesia. Como la cosa está tan dura y difícil, da la impresión de que Satanás estuviese ganando. No, esos son los estertores de alguien que tiene las horas contadas. Y en Lucas 11, 21, 22 y 23, a mí, por favor, yo se la voy a pedir a los muchachos que me la coloquen en pantalla, porque es bueno analizarla. Lucas 11, 21, 22 y 23. Para que nos demos cuenta quién es el que gana. ¿Si la están buscando o la leo? ¿Se durmió Brian? ¿Se durmió Brian? No. Bueno, la leo. Ah, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Lucas 11, 21, 22 y 23. Viene hablando de una casa dividida contra sí mismo, cuando lo acusaron de que él echaba fuera nombre por los demonios, etcétera, etcétera. Dice, ahí está ahí aparece, en griego es donde aparecen las dos panoplias. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, ahí aparece la panoplia, el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, su panoplia, en que confiaba, y reparte el botín.
Y dijo Jesús, dando a entender, el hombre más fuerte soy yo. Y el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desperdicia o desparrama. Entonces, la iglesia, porque pues hay el debate de que el hombre fuerte es la iglesia, bueno, dígalo como quiera, pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Y Cristo es el hombre más fuerte. Entonces, si yo estoy con el lado más fuerte, el que vence al hombre fuerte y le quita la panoplia y reparte los despojos, ¿qué me está diciendo el Señor? Que la victoria es nuestra. Que la victoria es nuestra. Lo que pasa es que Satanás, como digo, anda vestido de higuera, tratando de ir rugiendo como león rugiente, tratando de decir que él, hacerle creer a la gente y a la iglesia de que él conserva todo su poder y que tiene la panoplia completa puesta. Mentiras. Mentira, está en pelotas. Acá me dijeron así, Romeri lo dijo, mira, acúsenla a ella. Dijo, Satanás está en pelotas. Mugroso diablo mentiroso. Él trata de hacer creer, oh, y ruge, oh, te voy a matar, te voy a asesinar, te voy a quitar los hijos, te voy a quitar la casa, te voy a quitar esto, y ruge y ruge. Y el cristiano, ay Dios, yo me quiero ir para el cielo, yo me quiero ir para el cielo ya. No, no, cobarde, cobarde. Entonces, ¿qué hay que observar aquí en esto de las dos panoplias, de los hombres fuertes? ¿Qué hay que observar? Que hay dos hombres fuertes. Ahora, si usted lo pone en el plano individual, el hombre fuerte es usted. No es Satanás ni sus demonios. El hombre fuerte es usted en lo individual. También, si quiere. Sí. Entonces, hay dos hombres fuertes, pero uno es más fuerte. Y el más fuerte hace tres cosas. Tres. Eso lo dice también Warnock en su libro. Dice, primero vence al hombre fuerte armado. Segundo, le quita la panoplia, la armadura completa. Y tercero, reparte el botín. ¿Cómo lo deja? ¿Cómo lo deja? Vencido y sin ningún tipo de posesión. Le agrego, lo deja vencido, encadenado, preso. Algo hay por ahí de eso en Apocalipsis también. Entonces, el apóstol Pablo, que era un experto en este tipo de luchas y sabía luchar con las armas que Dios le había dado, y él es el que habla en Efesios de la armadura de la fe. Él dice en Efesios 6, del 10 al 17, por lo demás, hermanos míos, ¿verdad? Fortaleceos, esta es la palabra de consuelo para un ejército vencedor. Sigan luchando, pero hermanos míos, por favor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en su dunamis. A ver, el Espíritu Santo, ya lo están colocando. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira el 11. Ahí está el 11. Vestíos de qué? De algunas partecitas de la armadura de Dios. Eso es suficiente. Porque el diablo está vencido, entonces solamente use casco. Dice, de toda la armadura, de lo que Marcelo nos habló el domingo pasado, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está, dice que ¿para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otra parte dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. O para apagar los dardos encendidos, las flechas encendidas del enemigo. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque aquí, mira, nos define cómo es la lucha, los de la primera línea, Heriberto. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne o seres humanos, sino mire hasta dónde, contra qué, principados, potestades, así está organizado el ejército satánico. Usted tiene que saber
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, dice otra versión, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el 13 vuelve y reitera, como Marcelo, como yo, como Pablo, como Jesús. Por tanto, dice el apóstol Pablo otra vez, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Este es un día malo o el día más malo, pero siempre el día será malo en cuanto a la lucha con las tinieblas. Y habiendo acabado todo, está firmes. Dice el 14 otra vez, la tercera vez que el apóstol Pablo lo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el diablo. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los... guerra, ahí hay guerra, mire, la oración intercesora, la oración, ¡ay, Señor, ten misericordia en el nombre de Jesús! Es eso. Y dice también él, y por mí, bueno, oren por mí, también por usted, y usted dirá, oren también por mí, y nos mantenemos en esa guerra, en esa batalla. Y él dice que para que a fin de que al abrir mi boca, bueno, el evangelio haga ese efecto de despojar a Satanás de los despojos que él tiene por allá, las mentes cautivas en el reino de las tinieblas, el ateo, el mentiroso. Ahí está. Porque las armas de nuestra milicia, el apóstol Pablo en Corintios, otra vez vuelve a repetir las armas, el escudo, la panoplia. Las armas de nuestra milicia no son humanas, carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice el apóstol Pablo, derribando argumentos. Sí sabía que hoy esta es una de las grandes batallas de hoy en día, los argumentos. No, la ciencia, como dice el apóstol Pablo, la falsamente llamada ciencia, porque la verdadera ciencia es la del Altísimo, como dice Job. Amén. Y te discuten y te amenazan, pero es que la filosofía, pero es que la nueva era, pero es que Dios no creó el mundo, Dios no existe, pero es que vendimos del mono, será de la mona Inés. Será de la mona Inés. Sí. Y ahí vino Juan, Iván, el talibán, ahora que están de moda los afganos, y Andrés, Carlos. Entonces, el apóstol Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento. Hermano, hay gente que dice, no, yo no discuto, yo con usted no discuto, yo soy cristiano, a mí no me gusta meterme en problemas. Pues el Señor te llamó es para que te metas en problemas, mi hermano, y coja todos esos argumentos de los incrédulos, de los impíos, de los inmundos, de todos esos contra Dios, los comunistas, los ateístas, lo que usted quiera, y le coja esos pensamientos y se los exprima así, y dice que se los lleve cautivo a los pies de Cristo, mi hermano. Lo que pasa es que usted no se prepara y usted tiene miedo y es cobarde. La confrontación, el que huye de la confrontación es un cobarde. Discúlpenme, pero es que bíblicamente el Señor no nos llamó a proceder. Es ganar un terreno, mantenerlo y a partir de ahí, no retrocediendo, seguir la otra confrontación. Entonces, en la guerra de las ideas, en la guerra de la conquista de la mente de los hombres, hay que
tomar la autoridad, investirnos con lo que Él nos ha provisto y hacer la guerra contra los argumentos, contra los pensamientos. Y si hay que ir contra el filisteo y arrancarle la cabeza, pues eso es lo que hay que hacer, hermano. Y si que hay que mantener el pie puesto sobre el pescuezo del enemigo, pues esa es la obligación de la iglesia. Si Satanás respira, no le eche la culpa a nadie, ni a la mujer, ni al marido, ni a Dios. Es culpa suya, porque le levantó el pie del lugar donde Cristo dijo, téngamelo ahí hasta que vuelva. Manténgamelo ahí. Y mientras tanto, lo que patalee y contrarresten eso con la armadura de la fe. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, humanas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez, soberbia, orgullo, vanidad. Es que tú qué. ¿Eres enemigo de Cristo? El que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, mi hermano, vea. El que vence al otro normalmente lleva cadenas y lleva esposas. Bueno, no la esposa con la que se casó, sino de hierro. Lleva cautivo, es decir, preso y encadenado, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, terminé con eso, con un parte de victoria y con todas las armas necesarias para luchar hasta la segunda venida, mi hermano. Y el Señor no nos las va a rebajar. Luche, luche, donde le toque. Luche por su hogar, luche por su familia, luche en contra de su carácter, en contra de su mal genio, en contra de su orgullo y mi orgullo, su soberbia y mi soberbia, y sométase a Cristo usted, primero usted, para después llevar cautivo a los demás. Y verá, hermano, que bueno, de pronto no nos vamos a llenar de plata, pero vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.